Bien, hermanos, ¿estamos listos? Vamos a iniciar un servicio más aquí desde su iglesia cristiana Efesios 4:23. Estamos desde Cartago, Costa Rica, saludando a todas las personas que nos acompañan a través de nuestro canal de YouTube. Hoy es domingo 2 de junio de este 2024, estamos estrenando mes. Ya arrancamos, este es el último mes de este semestre, ¿no? Así es que animarlos a todos a que nos dispongamos con todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, a recibir el consejo que Dios tiene a través de su palabra. Amén, hermanos. Voy a invitarlos a todos, la iglesia local que hoy nos acompaña y usted ahí en el video, a que vayamos al libro de Proverbios, capítulo 1. Vamos a leer dos versículos que nos sirvan para meternos al tema. Proverbios 1:26. Y bueno, mientras la iglesia lo busca ahí en el video, también animar a la gente a que tengan una Biblia a mano. Recuerde, ese es un consejo que siempre se les dará y nunca nos cansaremos de darlo, porque la Biblia obviamente es la espada del Espíritu, y la espada es la única arma de las espirituales que nos sirve para atacar, y en una guerra es indispensable que nosotros podamos atacar, ¿no? Defenderse es importante, pero no podemos pasarnos toda la vida defendiendo, llega el momento en que tenemos que atacar también. Amén, hermanos. Proverbios 1:26, ¿estamos todos ahí? Dice la palabra del Señor, Proverbios 1:26, dice el Señor: también yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción, lo que teméis. Y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. Padre, te damos gracias en este día, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por la linda oportunidad que tenemos, no solamente de leerla, Señor, sino de también meditar en torno a ella, Señor. Agradecidos estamos, Señor, por habernosla dejado, Señor, porque es por medio de ella que no solamente nos animas, nos redarguyes, nos exhortas, sino que también nos preparas para toda buena obra, obras que tú has preparado desde el principio para que nosotros transitemos por ellas, Señor. Así es que te damos gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Ahorita nos metemos de lleno ahí a Proverbios 1:26, que de hecho hace parte de esos pasajes de la Biblia. Yo no sé si a usted le ha pasado o no, que a veces uno lee una porción de la palabra que uno dice, wow, ¿y esto con qué se come? Porque no es muy claro el asunto, o tal vez es claro, pero uno en el momento que lo lee como que no lo comprende bien, ¿no? Ahorita le entramos. Pero adelantándome un poco, hay algunas palabras claves de lo que acabamos de leer, ¿no? Dice que el Señor se va a reír en vuestra ¿qué? Calamidad. Y dice que se va a burlar cuando viniere aquello que nosotros ¿qué? Tememos. ¿Cierto que sí? Entonces hablemos un poquito, antes de entrar al tema, un poquito del temor como tal. Yo creo que hay muchas circunstancias en la vida nuestra que nos generan sentimientos de temor. ¿Cierto que sí? Toda aquella persona que diga que no siente o que no tiene sentimientos de temor, pues yo dudaría mucho de esa afirmación, ¿no? Me acuerdo que en Colombia había un personaje de revista, no sé si ustedes lo conocieron, pero era mexicano, que llamaba Juan Sin Miedo. Era una historieta, ¿no? Yo diría Juan Sin Miedo, diría, bueno, ¿habrá alguien que no tenga miedo de algo? Siempre hay cosas que a nosotros nos embargan temor, ¿no? Ahora, dentro de las cosas que nos generan temor, tanto para moros, para cristianos, creyentes, no creyentes, todos convergemos en que hay algo que a nosotros nos genera temor, ¿no? ¿Qué sería? ¿Qué sería lo que la gente, todo el mundo le teme, independiente si creen o no creen en Dios, si son cristianos o no? ¿Qué es lo que la gente le teme? La muerte, ¿cierto? La muerte es un tema que todos coincidimos en que a nosotros nos embarga de temor, ¿cierto? Pero no vamos a hablar hoy de la muerte, sino qué es lo que ocasiona el temor como tal. ¿De dónde viene el temor? Vean, cuando uno desconoce algo, a uno le da temor. ¿Por qué? Porque uno no sabe qué va a pasar, ¿cierto? Pero cuando uno conoce algo y sabe lo que va a pasar, también le da temor. Qué curioso, ¿ah? Tanto el conocimiento como el desconocimiento de las cosas nos pueden generar temores. ¿Temores a qué, por ejemplo? A sufrir un accidente, a padecer una enfermedad terrible que lo postre a uno en una cama y que Dios no quiera
lo convierta a uno en una persona vegetal, totalmente dependiente de los demás, los desastres naturales, las calamidades, que es lo que hablaba ahorita, que vamos a hablar ahora de las calamidades como hay, el desempleo, problemas económicos tanto a nivel país como a nivel familiar. Todas esas cosas a uno le generan ¿qué? Temores, ¿cierto que sí? ¿O no? Ahora usted dirá, pastor, ¿y es malo sentir temor, sentir miedo? Pues no necesariamente, ¿no? Porque el temor hace parte ¿de qué? De nuestra vida. O sea, nosotros transitamos nuestra vida, nuestra existencia, en medio de ¿qué cosa? En medio de temores como tal, ¿no? El tema es que muchas veces sentimos temores por razones equivocadas. Y a veces nos preocupamos más de la cuenta por cosas que nos parece que van a suceder. Y hay un dato curioso, y ese es un dato sacado de internet, que por lo general el 90% de las cosas que uno cree que van a pasar y que a uno le preocupan, ¿qué pasa? No pasan, no pasan. Qué curioso, ¿no? Por eso el Señor dice, ¿para qué se afanan por el mañana? Si cada día tiene su propio afán. Hagan esas cosas que tienen que hacer hoy, vivan su presente, disfrute las cosas, que ya mañana tendrás oportunidad de preocuparte por las cosas de mañana, ¿no? Entonces, el 90% de las cosas que a uno le preocupan, no pasan. Vea, yo me acuerdo cuando Donald Trump iba a quedar de presidente la primera vez. Uy, qué terror había, ¿no? Bueno, fue presidente, pasó con sus loqueras, lo que sea, y no se acabó el mundo. ¿Cierto, no? No se acabó el mundo. Ahorita, por ejemplo, aprovechando eso que estoy hablando de presidentes, en Colombia, hace 2 años eligieron a un presidente de izquierda. Y no es que yo sea de derecha ni nada de eso, sino que Colombia es un país tradicionalmente conservador, ¿no? Entonces eligieron a una persona de izquierda y había mucho temor de lo que podría pasar al elegir a una persona tipo Venezuela, ¿no? Por las cosas que la gente no sabía que iban a pasar. Bueno, hoy 2 años después, ya viendo las cosas que están pasando y lo que va a seguir pasando, la gente está más asustada todavía, ¿no? Y entonces, haciendo un paréntesis, cuando pasan esas cosas, ¿qué es lo que dice la gente? ¿A quién le echan la culpa? ¿Dios sabe qué? ¿Cómo hace las cosas? Porque al fin y al cabo Él pone y quita gobernantes. Y entonces yo me imagino que Dios desde arriba estaría diciendo, ¿cómo que yo? ¿Acaso yo fui a votar? Yo no voté allá. ¿Me entienden? La gente elige sus cosas, elige sus reyes. Por eso cuando el pueblo pedía un rey, ¿se acuerda que el Señor le dijo a Samuel? Pues si ellos quieren un rey, pues dáselos. Eso sí, aténganse a lo que ese rey les va a hacer, ¿no? Aténganse, después no se vayan a quejar. Amén, hermanos. Así es, ¿no? Entonces, hay cosas que a uno le dan temor, ¿no? Pero ¿qué es el temor? Definamos el temor. El temor es una reacción, ¿qué cosa? Emocional. El temor tiene que ver con las emociones, ¿no? Y como es emocional, ¿dónde se desarrolla? Dentro de nosotros, ¿dónde? En la mente, ¿cierto? Como es emocional, ¿a dónde está? Aquí está. Entonces el temor es una reacción emocional. ¿Emocional a qué? A un peligro que se percibe, que es eminente y que puede quitarnos la posibilidad de vivir vidas llenas de paz y de gozo. Todo aquello que atente contra lo que nos permita vivir una vida tranquila y todo eso, ¿nos genera qué? Temor, ¿no? Que fue la lista que les dice ahora, ¿no? Una enfermedad, cosas de esas, la muerte de un ser querido, la muerte de uno mismo. Amén, ¿no? Todas esas cosas nos generan a nosotros temor, ¿no? Entonces, antes de que nosotros le entregáramos nuestra vida al Señor, nuestra vida estaba llena de temores, porque toda la vida estaba llena de temores, ¿cierto de sí? Pero antes de que le entregáramos nuestra vida al Señor, muy probablemente esa cantidad de temores que teníamos eran ocasionados posiblemente como frutos de ¿qué? De pecado, ¿cierto? Entonces, no faltaba el marido adúltero que sentía temor de ¿qué? ¿De qué? De que la mujer lo descubriera, ¿no? Ni siquiera de Dios, porque pues no tenía una relación con Dios, nada de eso, ¿no? El que robaba, ¿qué? ¿Tenía temor de qué? De que lo descubrieran, ¿cierto? ¿Y por qué le daba temor de que lo descubrieran? O el adúltero, ¿por qué le daba temor de que la mujer lo descubriera? Por el conocimiento que tenía de qué, de lo que podría pasar si lo descubrían. Entonces, por eso le digo que el conocimiento de las cosas genera temor y el desconocimiento también. Entonces,
Probablemente eso, ¿no? Ahora que nosotros estamos en los caminos del Señor, no quiere decir que ya dejamos de tener temor. Pero las causas y los temores que nosotros estemos atravesando deberían ser de otra índole. ¿Cierto de sí? No puede ser que usted ya esté en los caminos del Señor y siga teniendo miedo de que su esposa lo descubra de algo que esté haciendo, porque no debería estarlo haciendo. Y si lo está haciendo, usted no está en los caminos del Señor, porque esos no son los caminos en los que Él camina. Amén, hermanos. Entonces, por eso es que es clave, hermanos, que nosotros identifiquemos cuál es el origen del temor. ¿Qué es lo que me está causando a mí el temor? ¿Se acuerdan que la vez pasada les dije que por un lado la palabra nos dice que nosotros tenemos que perseguir al enemigo y destruirlo? Pero que por otro lado nos dice que hay que amar ¿a quién? Al enemigo. Entonces, ¿cuál de las dos aplico? Depende de quién. De quién sea el enemigo. Entonces hay que identificarlo. ¿Cierto que sí? También les dije que el Señor dijo: mi paz les dejo, mi paz los doy. Y no es una paz cualquiera, es una paz que supera cualquier entendimiento, dice el Señor. Amén. Pero por otro lado dice: yo no he venido a traer paz, yo vine a traer espada. Entonces dice: ¿y entonces cuál de las dos, pastor? Hay que identificar qué, a qué paz está hablando. Si es una paz interna o es una paz externa, ¿no? Entonces con esto el temor es exactamente igual. Hay que identificar cuál es el origen del temor, qué es lo que nos ocasiona a nosotros el temor, ¿no? Amén, hermanos, ¿o no? Entonces, por ejemplo, en el Salmo 51, nada, si quieren no lo busquen, o si quieren ir, bueno, el Salmo es muy fácil encontrarlo. Salmo 55, perdón. El Salmo 55 es un salmo que escribió David. Acuérdense que David, la mayoría de los salmos que él escribía eran plegarias de protección y eran motivados mucho por esa persecución que él sentía, no solamente de Saúl, sino de ¿quién más? ¿Quién más perseguía a David? Sus hijos, su propia familia. Entonces, ¿sí? Entonces el Salmo 55, que el título del Salmo es Plegaria para pedir la destrucción de enemigos traicioneros. ¡Wow! ¡Qué título!, ¿no? Déjeme leerlo otra vez. Plegaria para pedir la destrucción de enemigos traicioneros. Entonces, miren lo que escribe David en el verso 4, ¿no? Dice: mi corazón está dolorido, ¿no? Dentro de mí. Y terrores de muerte sobre mí han caído. Temor y temblor vinieron sobre mí. Y terror me ha cubierto. O sea, ¿él qué tenía? Temor. Tenía temor, ¿cierto? Y entonces, en respuesta a ese temor, ¿el que anhelaba? Dice él: y yo dije, ¿quién me diese qué? Alas como de paloma. Volaría yo y descansaría. Ciertamente huiría lejos. Moraría en el desierto. Me apresuraría a escapar del viento borrascoso de la tempestad. ¡Wow! Eso que el salmista estaba anhelando, yo creo que más de uno, cuando hemos estado atravesando escenarios de temor o de angustia, pues hemos anhelado eso, ¿no? Algunos, por ejemplo, dirán: ay, ¿quién me diera alas como de paloma? Yo me iría lejos. Otros dirían: no nos pongamos tan elegantes, trágame tierra, dirían algunos otros, ¿no? Cosas así, pero desaparecer podría ser una opción. Ahora, ¿eso es una buena opción, sí o no? Depende del temor, ¿cierto decir? Porque si el temor es externo, pues eso es una buena opción, ¿cierto decir? ¿Cuánta gente no se ha ido de su país porque tiene miedo a que lo maten? Que es lo que nosotros conocemos en migración como la figura de ¿qué? Refugiado, ¿no? ¿Quiénes son los refugiados? Aquellos que van a un país porque están huyendo del suyo, porque su vida está en peligro, ¿no? Entonces, ahí se vale. Si el pleito mío es externo, yo me puedo ir, ¿cierto decir? Por ejemplo, José, cuando él vio la cosa muy fea con la esposa de Potifar, wow, aquí yo estoy en riesgo. Sintió temor de caer en la tentación. Entonces, ¿qué hizo? Patitas, ¿para qué las tengo, no? Se fue, ¿cierto que sí? Porque el sabio, ¿qué pasa? Cuando ve el peligro, ¿qué hace? Se aparta, huye, ¿cierto que sí? Entonces, cuando el temor es externo, es válido eso. Me voy, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si el temor es interno? Vea, usted se puede ir para la China, pero allá se va a llevar sus temores. ¿Por qué? Porque el asunto está aquí, ¿no? Entonces, a eso es que se refiere el Señor también cuando dice: el problema tuyo está aquí, entonces persíguelo, enfréntalo, afróntalo y destrúyalo, porque mientras no hagas eso, vas a vivir continuamente con ese problema, y ese problema te va a ocasionar una crisis ¿de qué? ¿De qué estamos hablando hoy? De temor, ¿cierto que sí?
¿Está claro, hermanos, o no? ¿Amén o no? Entonces, obviamente, identifique la fuente del temor. Ahora que nosotros estamos en el Señor, hermanos, ¿qué es lo que a nosotros nos debería dar temor? ¿Qué es? O sea, ya sabemos que cuando estábamos fuera del Señor, nos manteníamos con una cantidad de miedo, ¿no? Uy, es que qué miedo pasar por debajo de una escalera. Qué miedo, ¿no? Qué miedo que se romper un espejo. Supersticiones, ¿no? Qué miedo que me descubran, todo eso, ¿no? Pero ahora que estamos en el Señor, ¿cuáles son las cosas que a nosotros nos debería dar temor, ¿no? Tienen que ser niveles de temor de otro, ¿qué? De otra índole, de otra categoría, por ejemplo. Un ejemplo, ¿no? A uno, ahora que está en el Señor, debería darle miedo a no dar la talla como siervo. Wow, eso es algo que a uno le debería dar temor. A fallarle al Señor. Cosas que a uno le deberían dar temor, amén. Por ejemplo, quedar mal ante la gente que tiene una alta expectativa de nosotros. Hay gente que espera mucho de nosotros, hermanos, de ustedes como esposos, como esposas, como padres, como hijos, como amigos, como trabajadores. Hay gente que tiene muchas expectativas hacia nosotros y a nosotros debería darnos temor fallar a esa gente que confía en nosotros. Amén, hermanos. ¿Qué más? Bueno, quedarle mal a los demás, aunque acuerde que lo más importante es quedarle bien a quién. A Dios. En la medida en que usted le quede bien a Dios, automáticamente usted le va a quedar bien a los demás. Y si usted por quedarle bien a Dios le queda mal a alguien, es porque ese alguien no es de Dios. ¿Amén o no? Estamos claros en eso, ¿no? Entonces ahí es una pregunta general para todos ustedes y para la gente del video. ¿Qué es lo que a usted le está generando temor hoy en día, no? Bueno, la realidad es otra. La realidad es que hablemos de creyente, porque fuera del reino de Dios sabemos que hay 1001 niveles de temor y causas de terror. Pero en la iglesia, ¿no? La realidad es que el creyente de hoy en día está atravesando o está experimentando temores que no son acordes a su naturaleza de hijo de Dios. Que son temores que uno debería erradicar como tal, ¿no? La Biblia habla mucho del temor. Y la Biblia identifica dos tipos de temor que alguna vez los hemos visto aquí. Estoy nada más usando esa información para repasar, ¿no? La Biblia habla de dos temores. ¿Alguien recuerda cuál es uno de ellos? El temor de Jehová. El temor a Dios, ¿está bien? ¿Y el otro cuál es? El temor natural, ¿no? El que todo el mundo siente, ¿no? Que no tiene nada que ver con Dios. Vamos a hablar un poquito de eso rápidamente, ¿no? O sea, el temor a Dios es muy fácil. Es un temor que no es que uno debería eliminarlo, más bien cada día debería ser más ¿qué? Más grande, ¿no? Cada día uno debería de fortalecerse en el temor a Dios, ¿cierto que sí? Porque ese temor no tiene nada que ver con miedo, ni con terror, ni mucho menos. Tiene que ver con esa reverencia que le demos a Dios, que lo glorifiquemos por lo que Él es, por su gloria, por su poder. Amén, hermanos, que lo respetemos, que reconozcamos lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Ese reconocimiento genera ese temor. ¿Temor a qué? A que nosotros podamos perder nuestra relación con Él. Amén. Ese es el temor a Dios, hermanos. Ahora, ¿por qué es importante el temor a Dios? Dice Proverbios 1:7 que el principio de la sabiduría, ¿cuál es? El temor a Dios. Entonces imaginen que, y todos sabemos que la sabiduría es clave en nuestras vidas, ¿no? Amén, hermanos, ¿o no? Proverbios 14:26 dice, en el temor de Jehová está la fuerte confianza y esperanza tendrán sus hijos. El temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte, ¿no? El Salmo 51, que es otro salmo, bueno, más atrasito de lo que escribió David. El Salmo 51 es un reflejo de lo que David estaba sintiendo y del temor que él tenía de que Dios quitara de él su presencia, ¿no? No quites de mí tu Santo Espíritu, decía David. Y entonces él decía, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y limpia de mi pecado, Señor. Crea en mí un corazón nuevo, todo lo que él decía, ¿no? Que fue lo que él lo distinguió de Saúl. Cuando David pecó y él supo que había pecado contra Dios, lo embargó un temor tremendo y un sentimiento de culpa y un arrepentimiento genuino de decirle, Señor, no te apartes de mí. Cuando Saúl pecó, a Saúl no le importaba a Dios. ¿Qué le importaba a Saúl? Su reputación, ¿no? Que la gente siguiera creyendo que él estaba con Dios, y por eso le decía a Samuel le dijo, haga cuenta que Jehová es Saúl, y Samuel le dijo, Jehová te desechó. Y entonces Saúl le dijo, ¿ah, sí? Entonces, pero de todas formas quédate aquí al lado mío para que la gente nos siga viendo juntos. O sea, no le importaba lo que Dios pensara, ¿no? Gran diferencia entre Saúl
y David. Amén, hermanos. Entonces, ese es el temor a Dios. De ese temor no hay mucho que hablar. ¿Se fortalece cuando nosotros confiamos cada vez más en Él y lo valoramos más a Él? Y cada vez Él sigue siendo tan importante para nosotros que ese temor que tenemos de que la relación con Él se pueda, ¿qué? Perder, ¿no? Amén, hermanos, ¿o no? ¿Estamos claros ahí, no? Y el otro temor es el que les decía, son temores naturales que tienen que ver con lo que la Biblia menciona de que a nosotros no se nos ha sido dado un espíritu ¿de qué? De cobardía. Nosotros no somos cobardes, nosotros somos valientes. Si no somos cobardes, ¿qué somos? Valientes, ¿cierto que sí? Amén, hermanos. Entonces es lo que dice segunda de Timoteo, ¿no? Básicamente en eso, ¿no? Entonces, si ese temor que habla Timoteo ahí, o que Pablo le decía a Timoteo que Dios no nos ha dado ese espíritu de cobardía, ese temor no viene de Dios. Amén. Si no viene de Dios, ¿de dónde viene? De nosotros mismos, ¿no? Porque ¿de dónde vienen nuestros pleitos? Si no es de nosotros mismos, de nuestra mente, ¿no? Amén, hermanos, ¿o no? ¿Estamos claros ahí, no? Acuérdese que ese sentimiento de miedo son cosas que uno... ¿Cuál fue el primer sentimiento que tuvo Adán y Eva cuando pecaron? Pero escondieron, ¿y qué le dijeron a Dios? Nos escondimos porque ¿qué? Porque tuve miedo, ¿cierto? Por miedo, ¿qué hizo Adán? ¿Le echó la culpa a Eva, ¿cierto? Por miedo, ¿qué hizo Eva? ¿Le echó la culpa a la serpiente, ¿cierto? La serpiente no tenía a quién echarle la culpa, entonces tuvo que tragar el eso. Por miedo hacemos una cantidad de cosas, hermanos. Los niños por miedo, ¿qué hacen? Le echan la culpa al perro de las cosas que ellos hacen, ¿cierto que sí? Entonces el temor es algo con lo que nosotros nacemos y a medida que va pasando o va creciendo lo vamos controlando, en la medida en que nosotros identifiquemos qué es lo que ocasiona ese temor, ¿no? Amén, hermanos, ¿estamos claros, no? Dice la palabra, hermanos, en Juan 4:18, que ese temor, ese que no viene de Dios, nosotros sí podemos echarlo afuera. ¿Cómo lo echamos afuera? ¿Por medio del perfecto qué? Amor, ¿cierto? La vez pasada discutíamos cómo se interpretaba eso, ¿no? El temor se echa afuera con el amor. ¿Cómo así? ¿Por qué? Porque el amor, ¿uno a quién ama? ¿A quién puede uno amar? No, a quien conoce, ¿cierto que sí? Yo no puedo amar al que no conozco. ¿Yo amo a quién? Al que conozco. Y si yo al que conozco lo amo porque lo conozco, entonces no le debería tener ¿qué cosa? Temor, ¿cierto? Porque el conocimiento más bien, en vez de temor, lo que genera ¿qué es? Confianza, fe. Amén, hermano. Por eso es que en un matrimonio de Dios, un matrimonio de Dios donde hay amor del de Dios, no puede existir el temor natural. Por eso es que no se concibe que una pareja de casados, la esposa, por ejemplo, le tenga terror al marido. No, eso no cabe. Si es que fuera un matrimonio de Dios, ¿por qué? Porque entonces ahí no hay un perfecto amor, porque si hubiera un perfecto amor, ese perfecto amor echaría fuera ¿qué? Todo temor. ¿Por qué? Porque en vez de temor habría más bien ¿qué cosa? Confianza. ¿Amén o no? Entonces por eso es que uno entiende por qué hay parejas que donde no está Dios, en vez de que reine el amor, lo que reina ¿qué es? El temor, el miedo, la desconfianza, la angustia. Amén, hermano, ¿o no? ¿Está claro, no? Te recuerde eso nada más, entre dos personas que se aman, no debería existir el temor. Ahora, y si existiera el temor, debería ser de otra índole. ¿Cuál? Ese temor que le da a uno de perder, ¿qué cosa? Esa relación, ¿no? De cuidar a la otra persona, de estar preocupado por la otra persona, pero no miedo, no terror de miedo. ¿Estamos claros, no, hermanos? Ahora, ¿cómo podríamos nosotros vencer el temor? Recuerden, estamos haciendo una antesala del temor antes de ir a ¿dónde? A Proverbios, ¿no? Para contarle por qué escogí yo ese libro, ese pasaje de Proverbios. ¿Cómo vencer el temor? Hay varios consejos de la palabra. Primero, acéptele e identifique el temor. Hermano, no es malo que uno acepte que tiene temor de cosas. Es más, es de valientes que la mejor valentía es reconocer que a uno le da miedo. Hay gente que dice, no, es que lo que les hablaba ahora de Juan sin miedo, ¿no? O sea, hay cosas que a uno le da temor. Entonces, acepte e identifique su temor, porque es real, hermano, es algo con lo que convivimos. Después de que usted ya ha aceptado y reconocido que hay un temor, examínese usted mismo para ver quién es usted en su relación con Dios. ¿Es usted un hijo de Dios o no? Porque si usted es un hijo de Dios, el Señor nos da las herramientas para echar afuera ese temor. Ahora, si usted no es hijo de Dios, es muy posible que ese temor sea fruto de ¿qué? De su pecado, ¿no?
Entonces ahí ya lo que tienes que hacer es otra cosa, tienes que nacer de nuevo, tienes que volver en amistad con ¿quién? Dice la palabra que vuelve ahora en amistad con Dios para que tengas ¿qué? Paz. Para que tengas paz. Mientras tanto no vas a poder tenerla y vas a seguir una vida llena ¿de qué? De miedos y de temores. Muchos de ellos infundados aquí en la mente, ¿no? ¿Estamos claros en eso, no? Acepte que hay un temor. Examínese usted para ver cuál es su relación con Dios. Eso no es un hijo de Dios, para que identifique la fuente del temor. Después de que usted ya se haya ubicado, reemplaza ese temor ¿por qué? Por fe, ¿no? Reemplaza ese temor por fe. Dice el Salmo 56:3, dice, en el día que temo, yo en ti confío. Entonces reemplaza el temor por fe. ¿Cómo reemplaza uno el temor por fe? Acuérdate que ¿qué es lo que genera temor? El conocimiento o el desconocimiento de algo, ¿no? La fe es el fruto ¿de qué? Del conocimiento, ¿no? Entonces, si a usted le da miedo a algo que no sabe, pues obtenga información sobre eso. ¿Para qué? Para que el conocimiento mismo te quite el temor. Y más bien lo conviertas en confianza como tal, ¿no? Amén, hermanos, ¿o no? ¿Qué más debería uno hacer? Tener conciencia de que es imposible tener fe y temor al mismo tiempo. La fe y el temor van por lados contrarios, ¿no? Si el temor va para allá, la fe va para acá, pero no pueden ir en la misma dirección, ¿no? Entre más fe tengo, menos temor. Entre menos fe, más temor, más incertidumbre, ¿no? Vea, y es curioso esto de la fe y el temor, la relación que tienen. Porque imagínense que la fe es la certeza de lo que se espera. Amén, ¿no? La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Amén. El temor es la incertidumbre de lo que se espera y la duda de lo que no se ve. O sea, están relacionados, nada que ver. ¿Y saben por qué es esa cosa? Porque el enfoque es diferente. Mientras que la fe está enfocada en Dios, el temor está enfocado ¿en qué? En el entorno, en los peligros que nos rodean como tal, ¿no? Entonces, siempre tenga su confianza puesta en el Señor. Acuérdense de Pedro, ¿no? Pedro dio unos pasos en el agua, movidos por su fe en el Señor. Amén. Pero en el momento en que él reemplazó esa fe por el temor, ¿qué le pasó? Se hundió. ¿Cierto que sí? Entonces no lo haga al revés. No cambie su fe por temor, cambie su temor por fe. ¿Estamos, hermanos, o no? Acuérdense que lo que les dije ahorita, que el Señor no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino que nos ha dado 3 elementos claves en todo esto de vencer el temor. ¿El primero cuál es? Poder, ¿no? Poder. Muchas veces, hermanos, y cuando digo que nos ha dado poder, no es que tenemos una varita mágica para hacer cosas, ¿no? Ese poder se refiere a ¿qué? Capacidad. ¿Capacidad de qué? De hacerlo. De hacer cosas, ¿cierto que sí? A veces nosotros mismos subestimamos nuestra capacidad de hacer cosas. Nosotros mismos nos ¿qué? Nos autodescalificamos. O sea, cada uno tiene sus capacidades. Yo sé que algunos pueden tener más capacidades que otros, pero todos tenemos capacidades, todos tenemos dones, todos tenemos talentos, todos tenemos capacidad de hacer cosas, ¿no? Lo que pasa es que a veces ni siquiera, primero no lo creemos, y como no lo creemos, no las desarrollamos, ¿no? Entonces por ahí va el asunto. Entonces nos dio poder, ¿no? Básicamente, recuerde, el Señor lo va a usar a uno de acuerdo a ¿qué? A su capacidad, ¿no? A uno le dio 5 talentos, a uno le dio 2 y a uno le dio 1, ¿conforme a qué? A la capacidad de cada uno de ellos, ¿no? Entonces el Señor no nos va a pedir que nosotros hagamos lo que Él sabe que no podemos hacer. No estamos llamados a imposibles, pero usted y yo sabemos qué es lo que sí podemos hacer. Ahora, la pregunta del millón es, ¿lo estamos haciendo? Esa es otra pregunta, ¿no? Amén, hermanos. Entonces, nos ha dado poder, ¿nos dio qué más? Nos dio amor. Acuérdense, hemos hablado aquí mucho del amor, ¿no? ¿Cuántas cosas no hace uno por amor? Muchas, ¿no? Hay muchas cosas, ¿no? Que uno diría, wow, no sabía yo que yo podría haber hecho eso. ¿Por qué lo hice? Por amor, ¿no? Por amor. Nos dio dominio propio, o sea, la capacidad de apartarnos de aquello que nos destruye, ¿no? La capacidad de saber hablar o callar en el momento que deberíamos o no hablar. Bien, eso es sobre el temor, ¿no? O sea, son pinceladas muy generales del temor. Acuérdense que básicamente el temor es un sentimiento, es una emoción, y como es una emoción se desarrolla en la mente. Ahí hay que identificar la fuente del temor, si nosotros somos o no somos hijos de Dios. Si somos hijos de Dios, ese temor natural es algo que Dios nos da las herramientas para echarlo ¿dónde? Fuera.
Y el temor de Dios es algo que nosotros como hijos de Él, en medio de esa relación con Él y en medio de valorar lo que Él es, cada día va a ser más grande. ¿Por qué? Porque en la medida en que el temor a Dios, obviamente siendo hijos de Él, sea más grande, mayor va a ser nuestra sabiduría. ¿Por qué? Porque el principio de la sabiduría, ¿qué es? El temor a Jehová. Si usted no es hijo de Dios, no espere nada de Él. Acuerde, los que no son de Dios no esperen nada de Dios, así como Dios no espera nada de ustedes tampoco, ¿no? Pero entonces, posiblemente lo que a usted le embarga, el temor, el miedo, sean fruto de ¿qué? De pecado, de malas decisiones. Entonces lo que necesita usted para tener paz es volver en amistad con Dios. Entréguele su vida al Señor y entonces empieza a construir una relación con Él y Él le va a dar a usted también, así como nos lo dio a nosotros, las herramientas para que usted pueda echar afuera esos temores. ¿Estamos claros, no? Amén. Ahora sí vamos a ir a Proverbios 1. Después de esta pequeña introducción. Proverbios 1, hermanos. Lo que leímos ahorita ahí. Les decía yo a ustedes que hay pasajes en la Biblia que uno los lee y inmediatamente uno los entiende. Yo varias veces he leído eso. Yo no sé si usted se ha detenido ahí, pero yo cada que lo leo, no sé, me queda como patinando ahí, me queda como dando vueltas, llegó, qué raro. Y a lo mejor nunca me ha metido como ahora. Porque uno dice, el Señor dice, también yo me reiré de vuestra calamidad, ¿no? Y me burlaré cuando a ustedes les venga, ¿qué cosa? Lo que temen. Entonces uno diría, qué raro, ¿ah? No sé, ¿qué les parece raro a ustedes de eso que leímos? ¿Qué les parece raro? Sí, que ese no está en línea al Dios que nosotros conocemos, ¿no? Porque uno dice, wow, el Dios que yo conozco, ¿cómo se va a reír de la calamidad? Puede ser muy impío lo que sea, pero ¿cómo se va a reír? ¿O cómo se va a burlar? ¿Cierto? No es el Dios que... Bueno, entonces, precisamente por eso me puse un poquito a ver cómo lo entendía. A ver, alguna explicación tiene que haber, ¿no? Porque el hecho de que uno no tenga las respuestas de algo no quiere decir que no haya una respuesta. Sí la hay, ¿no? Lo que pasa es que hay que esforzarse un poquito más. Amén, hermanos. Entonces, a primera vista uno parecería como que Dios se burlara de la calamidad del impío como tal. Y dice la palabra, hermanos, en Ezequiel 33:11, ojo lo que dice la palabra en Ezequiel 33:11, dice el Señor, diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos pues, volveos de vuestros malos caminos, ¿por qué moriréis, oh casa de Israel? Ese es el Dios que nosotros conocemos, ¿no? El Dios que nosotros conocemos es ese. Que Él no quiere la muerte del impío, ¿cierto? ¿No? Sino que lo que Él anhela en su corazón es que el impío, ¿qué cosa? Se vuelva a Él y comienza a caminar como debería ser. Y por eso Él se hace esa pregunta y dice, ¿por qué moriréis, oh casa de Israel? Como queriendo decirle, ¿qué necesidad hay de que ustedes mueran? ¿Para qué lo van a hacer? O sea, ¿para qué siguen caminando en esa? Es como que alguien vaya caminando a un abismo, ¿no? Que uno le diga, te vas a caer, te vas a ir al abismo, ¿no? Y entonces que uno le diga, pero ¿qué necesidad hay de que te vayas al abismo? ¿Para qué vas a ir allá? Devuélvete. ¿Entienden? Lo que el Señor le está diciendo ahí en ese pasaje, ¿no? Y entonces se menciona él ahí, hay palabras ahí que las vamos a desarrollar, y menciona algo que es la calamidad, ¿no? Yo no sé si todos saben lo que es una calamidad. ¿Todos saben qué es una calamidad? ¿Sí o no? ¿No? Bueno, una calamidad es un término bíblico que se utiliza para describir una situación de desgracia o sufrimiento extremo, ¿no? Entonces, por ejemplo, el COVID-19, ¿qué fue? Una calamidad, ¿cierto? Una desgracia, ¿cierto? ¿Sí? ¿Qué más? Una enfermedad, la muerte de un familiar, la muerte de un hijo, la muerte... Todo eso son, ¿qué? Calamidades, ¿no? Son calamidades como tal, ¿no? Ahora, las calamidades están destinadas ¿a quiénes? Sí, a que lo pueda sufrir, pero así como por ejemplo uno dice, ¿las bendiciones para quién son? Para los hijos de Dios, ¿cierto? ¿El sol y la lluvia para quién son? Para todos, ¿cierto? ¿Las calamidades para quién son? ¿Para quiénes? Para todos, ¿cierto que sí? Porque alguien podría decir, pues que eso es para el impío, yo no, porque hay unas iglesias que enseñan que si uno está en Dios, ¿qué pasa? La muerte no tocará mi puerta, la enfermedad la reprendo. ¿Por qué la reprendes? Porque el Señor dijo que por sus llagas, ¿qué cosa? Fuimos curados, entonces la enfermedad no toca al cristiano. La tristeza se va.
fuera, como hay una canción que decía, espíritu de tristeza, fuera, espíritu de yo no sé qué, fuera. ¿La has escuchado o no? ¿Me entiendes? Eso se enseña en muchas iglesias, eso es antibíblico como tal, ¿no? Todos somos candidatos a sufrir ¿de qué? Calamidades, ¿no? Y si no me cree, pregúntele a Job. Job 3:25 dice la palabra del Señor, hermanos, porque el temor que me espantaba, ¿qué pasa? Dice Job, porque el temor que me espantaba me ha venido. ¡Wow! Lo que estamos hablando, ¿no? El Señor dice, cuando te venga lo que temes, ¿no? Cuando te venga eso, yo me voy a reír y me voy a burlar. Entonces Job está diciendo aquí, porque el temor que me espantaba, ¿qué cosa? Me ha venido. Y me ha acontecido, ¿qué cosa? Lo que yo temía. No he tenido paz, no me aseguré ni estuve reposado, no obstante, me vino ¿qué cosa? Turbación, dice Job, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que Job temía? En Job se combina, es que también si uno va a ver calamidades, pues en Job combo completo, ¿no? Porque a Job se le afectó lo que yo creo que a la larga todos tememos, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles podrían ser las tres cosas más preciadas para uno? Primero, ¿qué? Los hijos, que los resumimos en ¿qué? La familia, ¿cierto que sí? La familia. ¿Qué más? La parte económica, o sea, los bienes materiales. ¿Y qué más? La salud. ¿Cierto que sí? Hay otras cosas más, ¿no? Pero digamos que esas tres cosas. Y si lo vemos en la persona de Job, pues en las tres sufrió. Perdió sus hijos, perdió su salud y perdió sus bienes materiales, ¿no? Entonces, ¿qué es? Por eso cuando él dice, todo lo que yo había temido, ¿no? Que a la larga, si lo vemos en la vida de cada uno de nosotros, podrían resumir lo que nosotros también tememos, ¿no? Nosotros tememos por nuestra familia, ¿no? Aunque uno le pueden decir, pastor, ¿y usted le tiene miedo a morirse? Yo sí. Dice, ¿pero por qué? Si para el Hijo de Dios la muerte es ganancia. Sí, yo sé que es ganancia. Pero a mí se me haría miedo morirme ahorita. No porque esté mal con el Señor, sino porque hay tantas cosas que yo quisiera hacer, ¿no? Todavía no las he hecho. Quisiera ver a mis hijos realizados. Quisiera ver a mis nietos. No, entonces nadie dice amén. Está bien. Cosas, ¿no? Que uno quisiera ver. ¿Cierto que sí? No quisiera ver. Entonces, por eso cuando uno a veces dice, ¿quiénes quisieran ver al Señor? Amén, amén, gloria a Dios. Dice, bueno, pero entonces entienda que para ver al Señor tiene que morir. Y entonces ahí dice, bueno, pero sí, yo quiero estar con el Señor, pero todavía no. Amén, hermano, ¿o no? Entonces, todos somos candidatos, hermano, como hablábamos ahí. La salud, la familia, los bienes materiales, son cosas que a uno le temen, que en algún momento uno los pueda perder o se puedan deteriorar, ¿no? Entonces, obviamente, hay detalles que uno percibe y lo llevan a pensar, y por eso es que estaba yo pensando y meditando en estos pasajes, de que, no sé, o sea, por más que la Biblia está llena de advertencias como tales, y desde Génesis hasta Apocalipsis, es una historia de una relación de Dios con su pueblo en el cual constantemente está advirtiendo y advirtiendo y advirtiendo, y por más que se advierte, la gente pareciera que ¿qué? Que no escuchan por un lado, o que no creen, ¿no? Entonces, uno ve, por ejemplo, casos como Jeremías, Isaías, que le hablaban a la gente, y el mismo Jeremías, cansado, ya decía, pero es que yo ya le hablé a todo mundo, o sea, yo ya no sé a quién más hablarle, o sea, nadie se quiere arrepentir. ¿Qué hago? Hasta estuvo a punto de abandonar su ministerio, ¿no? Entonces, no crean que ese sentimiento de Jeremías no es algo que a uno también lo embarga, ¿no? Viene a decir, ¿qué pasará? Que la gente, por más que se advierte, la gente no entiende, ¿no? Entonces, pueden haber dos razones, hermanos, de por qué la gente no reacciona o por qué la gente no cree que este tipo de advertencias sean reales. Imaginen que el Señor mandó a Jeremías a advertirle al pueblo que escucharan a los profetas, ¿no? ¿Y qué dijeron ellos? No vamos a escuchar. Caminen por esa senda. ¿Qué dijeron ellos? No vamos a caminar. Y entonces se fueron cautivos, ¿cierto que sí? Entonces, ¿por qué la gente no, digamos, y le digo la gente en general porque pues uno sí ve casos, ¿no? De por más que se repite y se repite y se repite, siguen habiendo casos de personas que no perdonan, como decía Milena ahora, siguen habiendo casos
de personas que no renuevan su mente, por más que se les ha hablado de que es un proceso de Efesios 4:23, ¿no? De que siguen y siguen recibiendo información, recibiendo, es lo que la Biblia habla en Ezequiel de las ovejas engordadas, ¿no? Las ovejas que comen y comen y comen, pero cuando usted ve una oveja gorda, no necesariamente porque está saludable, ¿entiendes, no? Porque está bien que esté rechonchita, pero no una obesidad al punto de que ya tú no puedas caminar, ¿no? Porque a veces hay niveles de eso, ¿no? Entonces, ¿por qué pasa eso, hermanos? Y uno, tratando de pensar en eso, dicen, pueden haber dos razones, ¿no? Primero, porque la gente no escucha. La gente a lo mejor oye, como les dije la vez pasada, ustedes puede que me estén oyendo, pero no estoy seguro que todos estén escuchando. Porque acuérdense que es muy diferente, ¿no? Entonces, primero, la gente no escucha, ¿no? Otra razón puede ser que sí escuchan, pero ¿qué? Pero no creen. No creen que vaya a pasar eso. Y pasa como cuando va a haber algún desastre. Yo me acuerdo hace un tiempo, acuerda que iba a pasar un huracán por Costa Rica, que era la primera vez que un huracán iba a entrar por el Pacífico, iba a atravesar el suelo, iba a salir por el Atlántico, ¿se acuerdan? O al revés, no me acuerdo si entró por el Atlántico o salió por el Pacífico. Pero era la primera vez que pasaba, ¿no? Y entonces se comenzaban a advertir, el huracán o el coso ese va a tocar tierra tal día, tal hora, y ese va a ser la trayectoria, y es grado tal, ¿no? Y tales pueblos se van a ver afectados, tomen sus precauciones, evacúen. Bueno, el caso es que llegó el huracán a la hora que era, pisó tierra, tocó, arrastró con muchos lugares, salió, y al final una cantidad de balance de gente damnificada, desaparecidos, y todo eso nos diría, pero ¿por qué? Si a esa persona se les advirtió, se les dijo, se les recomendó. Entonces hay gente que no escucha, y hay otros que ¿qué pasa? Que sí escuchan, pero ¿qué? Pero no creen. Ahora se dirá, pastor, pero esos que no escuchan deben ser gente de afuera de la iglesia, ¿no? No necesariamente. Acuérdense que en las cartas del Apocalipsis el Señor decía, el que tenga oídos para oír, que oiga, ¿cierto? ¿Que oiga qué? Lo que el Espíritu dice. ¿Se lo dice a quién? A la iglesia, ustedes están en toda la razón. Entonces no es afuera que no oyen, es en la misma iglesia, que la gente no oye. Y si oyen, no creen porque creen que porque uno está bajo la cobertura de Dios, estamos exentos de calamidad. Ya sabemos que Job lo confirma. Amén, hermanos, ¿o no? Entonces no escuchan, no creen. Realmente esa ha sido la relación de toda la vida de Dios. ¿Con quiénes? Con su pueblo, ¿no? Amén, hermanos. Entonces, en esto que leímos, si hay algo que a mí me llamó la atención, como les decía, es eso de que el Señor me reiré de vuestra calamidad, ¿no? Y me burlaré de ¿qué? Dice él, me burlaré cuando viniere, ¿qué cosa? Lo que teméis. Esas dos palabras son las que a mí me causaban como ruido, ¿no? Como decir, ¿cómo es que el Señor se va a reír, se va a burlar, ¿no? Entonces acuérdense que para uno no se puede quedar con lo primero que entiende, ¿no? Porque en español nosotros tenemos una palabra que significa muchas cosas, ¿no? Reírse, ¿no? Me reiré. Ríanse. Pero en hebreo, en arameo, en griego hay una cantidad de significados para eso, ¿no? Entonces, el Salmo 37:10, hermano, voy a leer un poquitico ahí el Salmo 37:10, porque no es la primera vez que el Señor lo mencionaba. En el Salmo 37:10, de hecho, el título del Salmo 37 dice, ¿el camino de quiénes? De los malos, ¿cierto? Entonces está hablando del camino de los malos. Y en el versículo 10, dice el Salmo 37:10, dice, pues de aquí a poco no existirá el malo. Observará su lugar y no estará allí, pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Maquina el impío contra el justo y cruje contra él sus dientes. Dice, el Señor se reirá de él porque ve que viene su día, ¿no? Entonces vuelve y se repite algo que estamos viendo, ¿no? Cuando el Señor habla del impío o del malo, dice, tranquilo, está bien. Yo sé que ellos maquinan contra el justo y todo eso, pero el Señor se reirá de él. ¿Por qué? Porque sabe que viene su día, ¿no? Porque el día, aunque la gente no lo crea, llegará, ¿no? Y dice que no hay maldición sin causa, ¿no? El pecado alcanza al hombre como tal, ¿no? Entonces esto de reírse y de burlarse, me puse ya a buscar un poquito ahí, y reírse tiene muchas definiciones, ¿no? La clásica, la que conocemos, dice celebrar
¿Algo con qué? Reírse es celebrar algo con risa, ¿cierto que sí? Con risa, manifestar regocijo por medio de expresiones corporales o de la cara, ¿no? O sea, hay gente que se ríe a carcajadas, gente que sonríe, gente que, ¿me entiende? Pero eso es reírse, generalmente manifestar ¿qué cosa? Gozo, alegría, pero también está ligado a otra cosa, ¿no? Y encontré una definición dentro de tantas cosas que cuando está relacionado hacia una persona, dice que reírse es despreciar a alguien o algo, o no hacer caso de él o de ello. Eso es reírse. Ustedes no han visto a veces cuando hay, eso, sobre todo pasa con los políticos que son bien descarados, que a veces están acusando a algún político, por ejemplo, tomado que Carlito es un político, ¿no? ¿Qué cargo quieres que te ponga? Proféticamente. Presidente de Costa Rica, qué bárbaro. Bueno, que él sea un político, ¿no? Y entonces estamos aquí en un juicio político y le estamos diciendo, ¿por qué él estafó a la gente, engañó a la gente, que no sé qué? Le estamos acusando. Y él, en cambio, lo que hace es, ¿qué cosa? Reírse. ¿Qué significa eso? Desprecio hacia lo que le estamos diciendo. O está queriendo manifestar como decir, bueno, eso, ustedes podrán decir lo que quieran, pero eso conmigo no es. ¿Cierto que sí? Hacer caso omiso. Entonces reírse, cuando se trata de personas como tal, es despreciar a algo o a alguien, no hacer caso de él o de ella. Ténganlo ahí presente lo que es reírse, ¿no? Ahora, el burlar. Burlar dice que es una acción o un ademán o palabras con que se procura poner en ridículo a algo o a alguien. Eso es burlar, ¿cierto? Cuando yo me burlo de alguien, lo pongo en ridículo. Y burlar, por ejemplo, tiene que ver, en este caso, con chanzas, engaño, embaucar, engatusar, timar, estafar, falsificar. Eso es burlar. Pero hay otro significado de burlar también que dice que es esquivar a alguien, esquivar a quien va a impedir el paso o detenerlo. Y burlar también tiene que ver con eludir, esquivar, escapar, evitar, obviar, zafarse, soslayar, sortear, huir. Todo eso es burlar, ¿no? Y entonces cuando yo leí eso, yo dije, con razón cuando un delantero va y, ¿cómo le llaman a eso? Los que saben de fútbol. ¿Hacer qué? Burladitas, ¿no? ¿No le llaman? ¿No le llaman así o no? Eso, hacer amagues, ¿no? Como esquivar a alguien, ¿no? Burlar, ¿cierto que sí? ¿Qué es lo que hacen? Bueno, aquí no hay toreo, pero bueno, sí. ¿Qué es lo que hacen? ¿Cómo le llaman a los que salen ahí para que los persiga el toro? ¿Cómo le llaman? Los que van a zapote, a ver, ¿quiénes son los que van a zapote? No, los improvisados, ¿me acuerdan? ¿Qué es lo que hacen los improvisados cuando ven el toro? Burlar, ¿cierto que sí? Esquivarlo, ¿cierto que sí? Eso es burlar también. Entonces, si llevamos esos conceptos a lo que el Señor está diciendo ahí, porque Él dice, yo me reiré de vuestra calamidad. Entonces, pongámosle uno de los que está acá, que el Señor, en vez de decir me reiré, decía, cuando te llegue tu calamidad, yo te despreciaré. Yo te despreciaré o haré caso omiso. ¿Cierto que sí? Diría ahí, cuando te llegue tu calamidad, ni me mires. ¿Por qué? Porque yo te despreciaré y haré caso omiso a lo que te esté pasando. O por ejemplo dice ahí, y me burlaré cuando viniere lo que usted teme. Entonces me burlaré, ¿qué es? Voy a esquivar, me voy a hacer a un lado. Voy a evitar eso, ¿no? Ahora, ¿de quién está hablando el Señor ahí? ¿A quién se está refiriendo? Bueno, el mismo Proverbios desde el versículo 22 nos lo responde, ¿no? En el versículo 22, ¿de quién es que el Señor se va a reír o a quién es que va a burlar? El versículo 22 dice, ¿hasta cuándo, oh simples? ¿Qué cosa? Amaré la simpleza. Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Dice, volveos a mi represión, he aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros, y os haré saber mis palabras, por cuanto llamé, no quisisteis oír. Extendí mi mano, y no hubo quien la tendiese, sino que desechasteis todo consejo mío, y en mi represión no quisisteis. O sea, está hablando de una característica de una serie de personas, ¿no? Usted cae ahí, aténgase. Usted es de las personas que no escucha la voz de la sabiduría, no atiende la voz del Señor, no atiende el consejo de Él. Ahora usted dirá, pastor, ¿y cuál consejo? Todos los que están en la palabra. De la manera que yo te perdoné, perdona. Amén. O sea, los fuertes llevan las cargas de los débiles. Orad unos por otros, oren sin cesar. Tantas cosas que hay en la palabra que el Señor esperaría que nosotros hagamos, ¿no? Entonces, ¿de quién está hablando? De toda esa serie de personas. ¿Y qué es lo que dice el Señor? Yo me voy a reír de ustedes, es decir, a mí ni me miren. Y los voy a burlar, es decir, me voy a hacer a un lado.
Que pase eso por un lado. Amén. Amén, hermanos. ¿Cuándo lo va a hacer? Dice, cuando vuestra calamidad llegare como un torbellino. ¿Cómo llegan los torbellinos, hermanos? ¿Todos saben qué es un torbellino? ¿Qué es un torbellino? No, una tormenta no. ¿Un torbellino qué es? Pero un viento, ¿cómo? Un huracán, acuérdense, ¿no? Un torbellino. Y cuando los torbellinos llegan, ¿qué ocasionan? Caos, destrucción, se llevan todo. O sea, entonces así va a llegar la calamidad, hermanos, como un torbellino. Y cuando sobre vosotros viniera tribulación y angustia, dice el Señor. Entonces, ¿de qué manera Él va a manifestar eso de que me reiré y me burlaré de ustedes? ¿De qué manera lo va a hacer? Ahí lo dice. Entonces, ¿qué pasa? Me van a llamar y yo no voy a responder. Me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor a Jehová. No quisieron mi consejo y menospreciaron toda represión mía. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Usted ya sabe, ¿no? ¿Quiénes? Todos esos que desprecian la sabiduría, el consejo del Señor. Él dice, cuando te llegue a ti lo que tú temes, ¿qué es lo que la gente teme? Que se le afecte su familia, su salud, sus negocios y todo eso. ¿Como fruto de qué? De no atender el consejo del Señor, ¿no? Entonces, cuando te llegue todo eso, no clames a mí. ¿Por qué? Porque me vas a llamar y no te voy a responder. No voy a hacer. ¿Por qué? Porque me voy a reír de tu calamidad. Es decir, la voy a despreciar. ¿Saben qué es despreciar, no? ¿Qué es despreciar? ¿Qué es despreciar? Quitarle precio a algo, ¿no? O sea, uno desprecia algo cuando esa cosa deja de ser preciada para uno, ya uno no tiene el valor que es, ¿no? Entonces, para el Señor, sus hijos son preciados, ¿cierto? Pero si alguien no quiere el consejo, pasa a ser un ¿qué? Un despreciado. Es decir, está bien, tú no quieres nada conmigo, listo, está bien, pero eso sí, no me llame porque no responderé, todo lo que ya usted sabe, ¿no? Amén, hermano, ¿o no? ¿Estamos claros, no? Entonces cualquiera podría decir, pastor, como siempre me gusta poner esos ejemplos, pero entonces ahí hay algo que la palabra se contradice. ¿Por qué? Porque resulta, pastor, que en Jeremías 29:12, porque hay gente que le gusta buscar versículos para decir, se contradice la palabra, ¿no? Resulta que en Jeremías 29:12 dice el Señor, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón y seré hallado por vosotros, dice Jehová. Te dice, pero ¿cómo es eso que por un lado dice que lo van a llamar y él no va a responder y que lo buscarán y no lo encontrarán? Pero por otro lado dice, y entonces me buscaréis y me encontraréis, me llamarán y yo les responderé. ¿Cómo es eso, pastor? ¿A fin qué? ¿A cuál de los dos le creo? ¿A cuál de los dos hay que creerle? A los dos, porque son dos cosas ¿qué? Diferentes. Esto que está en Jeremías es lo que el Señor le mandó a decir al pueblo. ¿Se acuerdan que les dije ahorita, no? Que Jeremías le dijo al pueblo, ¡hey, pueblo de Israel! Pueblo de Cartago, paraos en vuestros caminos. Mirad la senda antigua y si hay algo bueno en ella, caminen por ahí. Escuchen a los profetas. Todo eso les mandó a decir. ¿Amén? Y entonces el pueblo, lo que dijo Jorgito ahorita, no quiso escuchar, no quiso caminar. Y entonces, ¿qué pasó con ellos? Se fueron cautivos. ¿Cuántos años? 70 años, ¿cierto decir? Y entonces, el Señor le está diciendo a esta gente, cuando ustedes, después de que pasen los 70 años, si ustedes me buscan de todo corazón, me van a encontrar. Y entonces me van a clamar a mí. ¿Y qué pasa? Yo los oiré. ¿Pero cuándo? Después de que pasen los 70 años, ¿no? ¿Me entienden? ¿Y por qué tienen que pasar esos 70 años? Porque ustedes se lo ganaron. ¿Cierto que sí? Se lo buscaron. Y entonces el pueblo, cuando estaba ya cautivo, decían, ay, cuando el Señor nos libere de esta cautividad, seremos como los que sueñan. No, mi boca se llenará de alabanza y mi corazón de júbilo. Y entonces cuando nos vean contentos dirán las naciones, wow, grandes cosas ha hecho el Señor con ellos. Entonces están anhelando ¿qué? Su libertad, ¿cierto así? Pero ellos pudieron haber evitado eso si tan solo hubieran ¿qué? Escuchado la voz del Señor. Por eso es que el Señor le decía ahorita, ¿qué necesidad tienen ustedes de morir, oh Israel? ¿Para qué van a eso? Lo mismo que le podría decir, ¿qué necesidad tienen ustedes de ir 70 años en cautiverio para que aprendan la importancia de atender la voz del Señor?
Amén. Primero hay gente que no escucha y segundo hay gente que sí escucha, pero no cree. Amén. Entonces, es como una advertencia, ¿no? ¿Qué necesidad tenemos nosotros de esperar? Como el consejo que da a los jóvenes, ¿no? Jóvenes y todo eso, disfruten ahora, busquen al Señor y no esperen a que les vengan los días en los cuales no hallarán, ¿qué cosa? Contentamiento. ¿Para qué esperar esos días? ¿Para qué? Amén, hermano, ¿o no? ¿Estamos o no? Ahora, ¿cuál debería ser nuestra actitud, hermanos, cuando nos llegue lo que nosotros no tememos? O no, lo que nosotros tememos, ¿no? Perdón, lo que nosotros tememos. O sea, ¿qué cosa? La calamidad, ¿no? ¿Cuál debería ser la actitud? Porque acuérdese, por más cristianos que seamos, por más hijos de Dios, somos candidatos ¿a qué? A que nos llegue la calamidad. De hecho, lo más seguro es que nos llegue porque el mismo Señor dijo que en el mundo íbamos a tener ¿qué cosa? Aflicción. La ventaja que nosotros tenemos es que, mientras que a algunos, cuando les llegue la calamidad, el Señor se va ¿a qué? Se va a reír, se va a burlar. Ya todos sabemos que es reír y burlarse, es decir, se va a hacer como que eso no es conmigo, porque ni me llamen, porque no les voy a responder. Eso le va a pasar a uno. Mientras que en otros, cuando nos llegue la calamidad, si es que estamos en Él, ¿qué va a pasar? El Señor va a usar eso ¿para qué? Para fortalecernos, ¿no? Y juntamente con la prueba viene ¿qué cosa? La salida, ¿no? Porque el Señor tampoco nos va a someter a más de lo que nosotros podamos, ¿qué cosa? Soportar. Pero ¿cuál debería ser nuestra actitud, hermanos? Acuérdense lo que dice el libro de Eclesiastés 7:14, el libro de Eclesiastés 7:14. ¿Quién escribió Eclesiastés? ¿Quién? Salomón, acuérdense. El libro de Eclesiastés es un libro de muchas enseñanzas, donde Salomón plasma toda su experiencia, ¿no? Una persona que probó todo, tuvo de todo, al final, en el libro de Eclesiastés, ¿qué es lo que él dice? Vanidad de vanidades, todo es vanidad, ¿no? Al final eso, ¿no? Entonces Eclesiastés 7:14, Salomón, en medio de toda esa sabiduría que él tenía, él dice, vea, en el día del bien, ¿qué pasa? Goza del bien. El día de la bonanza, hermanos, disfrute de la bonanza, ¿no? Y también nos dice, disfrútelo ¿con quién? Pero inicialmente dice, en el día de la bonanza disfrútelo, y si es posible, no todos lo van a poder hacer, pero disfruta ¿con quién? Con la mujer de tu juventud, ¿no? Con tu familia, disfrute. Hay gente que acumula y no disfruta nada. Usted tiene sus bienes, usted tiene la forma de ganar con fruto de su esfuerzo su dinero, disfrútelo. Entonces en el día del bien, gózate del bien. Y en el día de la adversidad o de la calamidad, ¿qué pasa? Considera. Lo mínimo que podemos hacer, ¿qué cosa es? Considera, medite, analice, piense, ¿no? Pero no haga como lo que hace la mayoría de las personas que en medio de su insensatez, dice que la insensatez tuerce el camino del hombre y al final su corazón, ¿qué pasa? Se levanta ¿contra quién? Contra Dios. No deje de estarle echando ni la culpa a Dios ni deje de echarle la culpa a las demás personas, ¿no? Si estás bien, disfrute. Y no digo que si estás mal, porque acuérdate que para los que somos de Dios, ¿qué pasa? No hay nada malo, porque todas las cosas nos ayudan a bien. Si las cosas están adversas, si hay calamidad, medita, analiza, piensa. Amén, hermanos. ¿Estamos claros, no? Porque hay muchas de las adversidades que uno puede estar pasando. Recuerde, hay muchas de las adversidades que uno pasa que uno las pudiera haber evitado. Si tan solo hubiéramos, ¿qué? Escuchado la voz del Señor, ¿no? Y entonces que no nos pase, hermanos, porque hay mucha gente que sí le pasa lo que le pasó a Job también. No que perdió todo y todo ese asunto, porque acuérdense que Job había un propósito en eso, ¿no? Pero a Job le pasó algo interesante. Bueno, si estuviera Job aquí, dime qué cosa interesante. Si estuviera Job, tendría el reclamo. Pero hay algo bonito en Job. Mire, por ejemplo, Job 4:1. Va a leer, escucha atentamente lo que les voy a leer. Dice la palabra del Señor, porque acuérdense que cuando Job le pasó lo que pasó, vinieron tres, ¿qué? Tres amigos, ¿a qué? Supuestamente a consolarlo y apoyarlo, pero se valora la amistad ahí, aunque después salieron regañados, ¿no? Pero uno de ellos le dio un consejo o le comentó algo bien importante a Job y le dijo esto. Entonces respondió Elifaz, que era uno de sus amigos, y le dijo, si probáremos a hablarte, te será molesto. Claro, es que uno con esas llagas y todo lo que tenía Job, que venga gente a recriminarle cosas. Entonces dice, si probáramos a hablarte, te será molesto. Pero ¿quién podrá detener las palabras? Como quien dice,
Si yo te hablo, seguro te vas a molestar, ¿no? Pero ¿quién puede detener la palabra que yo voy a decir? Nadie, ¿no? Entonces, ¿pero quién podrá detener las palabras? Dice, he aquí, le decía el amigo a Job, tú enseñabas a muchos y fortalecías las manos débiles. Al que tropezaba, enderezaban tus palabras y esforzabas las rodillas de los que caían. Ese era Job, amén. Y entonces le dice, mas ahora que el mal ha venido sobre ti, te desalientas y cuando ha llegado hasta ti, te turbas. ¿Cuánta gente no hay que es buena para dar consejos, para levantar al caído, animar al desanimado, todo ese asunto? ¿Cuánta gente no hay que es buena para eso? Y cuando le llega algo a su vida, se caen, se desalientan, se apartan. ¿Cuánta gente no hay de eso? ¿Y saben por qué hoy en día es tan común eso? Porque hoy en día con todo esto de la virtualidad se ha perdido mucho el contacto, la relación, el caminar con la gente, ¿no? Entonces, por redes sociales es muy fácil animar a la gente y decirle a la gente, congréguese, y el otro ni se congrega. Esfuérzate, y el otro ni se esfuerza, ¿no? Corrige, y el otro ni se corrige, ¿no? Es muy fácil. Entonces, pero cuando le llega a uno la vivencia en vivo y en directo, hay que estar bien, ¿qué? Bien parado, hermanos. ¿Amén o no? Job era una persona que alentaba a todo el mundo, pero no pudo realmente, porque aunque ustedes digan, pastor, pero entonces Job al fin ¿qué? ¿Se desanimó? Claro, se desanimó. De hecho, en ese capítulo, ese capítulo entero trata sobre, ¿sabe qué era lo que anhelaba Job? ¿O qué era lo que él maldecía? El día en que él había nacido, decía, maldigo el día en que nací. Claro, es que después, ¿por qué? Porque le llegó, ¿qué cosa? Lo que él temía, ¿no? Que le llegara, o sea, que le afectara a su familia, su salud, sus bienes materiales, ¿no? Amén, hermanos. Entonces, algunos consejos, vamos rápidamente a ver unos consejos de la palabra para soportar la calamidad, hermanos, y que nosotros realmente podamos superarla, ¿no? Acuérdense lo que dice la palabra, partamos de ahí, que Dios no nos va a someter a más de lo que nosotros podamos, ¿qué cosa? Soportar. Partamos de ahí, ¿no? Entonces, primer consejo, hermanos, el mismo Job, después de que le dijeron todo eso, Job 5:8, él decía, ciertamente, porque le decían consejos de los mismos amigos a él, ¿no? Porque Job estaba muy desconcertado, muy desanimado, y ellos le decían, pero ¿qué te pasa a ti, no? Tú que animabas a otro te has desanimado, ¿no? Y entonces entre los consejos que le daban a él, uno de los amigos le dijo, ciertamente yo de ti, porque acuerden que los amigos pensaban que Job estaba pasando por eso, ¿por qué? Por pecado, ¿no? Entonces un amigo le dice a Job, ciertamente yo de ti, yo buscaría a Dios. Yo buscaría a Dios y encomendaría a Él mi causa, ¿no? El cual hace cosas grandes e inescrutables y maravillas sin número, ¿no? Ahora, obviamente, la causa de lo que le pasaba a Job no era que él no tuviera una relación con Dios. De hecho, la relación de Job con Dios era, ¿qué cosa? Muy buena, fuerte. Porque acuérdese cuando empieza el libro de Job, ¿no? Cuando que Satanás se presenta allá y a hablar con Dios y a negociar. Todo eso que no me digan que les explique, porque eso son otras cosas que inexplicables, ¿no? Pero el caso es que Satanás no llegó a la presencia de Dios a acusar a Job, no, sino que antes de que él dijera nada, el mismo Dios le dijo, mira a mi siervo Job, hombre justo, ¿eh? El mismo Dios, amén. Entonces, imagínense el testimonio o la imagen que tenía Job, que el mismo Dios lo presentaba sin que nadie le preguntara nada, lo presentaba como una persona, ¿qué? Justa, ¿no? Entonces, por eso es que, hermanos, el testimonio es importantísimo, porque sirve para que Dios nos conozca, obviamente por los frutos nos conoce y también el enemigo, ¿no? Amén, hermanos. Entonces, buscar a Dios, definitivamente, ¿no? Ciertamente es un consejo que el amigo le dio a Job, pero aplica para todos nosotros, ¿no? En momentos de calamidad, de angustia, de adversidad, lo primerito que deberíamos hacer, ¿cuál es? Ciertamente yo de ti, ¿qué cosa? Buscaría a Dios. Ahora usted dirá, pastor, pero si yo ya tengo mi relación con Dios, ¿para qué lo voy a buscar si yo ya tengo mi relación con Dios? Bueno, por más que usted tenga su relación con Dios, usted no puede decir que va a dejar de buscarlo porque ya tiene su relación con Él. Es más, ahora que tienes tu relación con Él, búscalo más. Ahora que tienes acceso. ¿Amén o no? O sea, ¿nosotros cuándo dejaremos de buscar a Dios? Cuando ya estemos con Él. ¿Amén, hermano, o no?
Entonces es un consejo clave, ¿no? Y ahí es donde uno entiende aquello que el Señor decía: si usted no tiene su relación con Dios, nazca de nuevo, búsquelo a Él. Si usted la tiene, refuércela. Porque ahí, independiente de los dos grupos, ahí es donde uno entiende aquello que el Señor decía, que apartados de mí, ¿qué cosa? Nada puedes hacer. Apartados de mí, nada puedes hacer. Entonces primero busca a Dios, lo primero, ¿no? ¿Qué más, hermanos? Isaías 37 dice: ciertamente Egipto, acuérdense lo que simboliza Egipto en la vida nuestra, ¿no? Ciertamente, hermanos, Egipto en vano e inútilmente dará ayuda. Por tanto, yo le di voces que su fortaleza sería estarse quietos, dice el Señor. Entonces, en medio de la calamidad, hermanos, estése quieto. Estése quieto. Ahora, ¿qué quiere decir estarse quieto? No, estarse quieto no es congelado a esperar a que Dios haga todo, ¿no? ¿Qué quiere decir estarse quieto, hermano? Vea, en las guerras, cuando la cosa está muy, muy fea en las guerras, ¿dónde se refugian los soldados? Ellos se meten en sus ¿qué? En sus trincheras, ¿cierto que sí? Y ahí permanecen ¿cómo? Quietos. Ese quieto, ¿no? Entonces, vea, si nosotros tenemos una relación con Dios y nos llega la calamidad, hermanos, primero obviamente busque estar en su presencia, siempre busque su comunión con Él. Y después, ¿qué más? Estése quieto. Refúgiese ahí. ¿Dónde? Refúgiese en Él, en su palabra. Deje de estar aquí volteando. Y se los digo, ¿sabe por qué? Porque hay gente que cuando le llega la calamidad, lo primero que hace es andar para todos lados, buscar aquí y allá, a que alguien te diga lo que tú quieres oír. Refúgiese en el Señor, refúgiese en su iglesia, no deje de congregarse, no deje de buscar su palabra, hermanos. No deje su ministerio. ¿Cuánta gente líder tiene su ministerio y le llega una calamidad y dejan todo tirado? No se mueva, no se mueva. Decía ahí, ¿no? No deje de congregarse como tal. Esa es otra cosa que la cual a la gente se le repite, ¿no? No dejen de congregarse. ¿Y qué hace la gente? Deja de congregarse. ¿Por qué? ¿Porque no escuchan? ¿O por qué? Escuchan y no creen. Que si usted deja de congregarse, usted cada vez va sintiendo que no le hace falta. Que no le hace falta a la iglesia, no, que no le hace falta a Dios. Que no le hace falta relacionarse con la gente. No deje de congregarse, hermanos. Salmo 125:1 dice: los que confían en Jehová, hermanos, son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. ¿Cuánta gente no tiene un problema en el matrimonio? Le llega la calamidad, algo que temen, un disgusto, una pelea en el matrimonio, y lo primero que hacen es ¿qué? Dejarlo. Se van. No se mueva, estése quieto, quédese ahí. Resuelva las cosas, haga lo que está humanamente a su alcance. ¿Para qué? Para resolverlo, si es que tiene solución, ¿no? Porque a veces el irse es la mejor solución también. ¿Amén? Pero no deje su relación con Dios. ¿Amén, hermano, o no? Salmo 46:10, que yo les he comentado varias veces que yo a veces estoy sentado en la sala de mi casa y hay un retablo ahí. Cuando lee uno Salmo 46:10, ¿qué dice Salmo 46:10? Que no sea ahorita. Estad quietos, dice el Señor, y conoced que yo soy Dios. Entonces, en medio de la calamidad, hermanos, estése quieto, tranquilo. No haga cosas desesperadas, analice las cosas, piénselo, no abandone todo. Sea selectivo en sus batallas, ¿no? Hay gente que pelea batallas que no son de ellos, como le pasó a Saúl. Saúl se puso a perseguir a David y David no era el enemigo de él. Pelear guerras que no son suyas, perseguir enemigos que no son tus enemigos. Sea selectivo, escoja sus batallas, estése quieto, analice las cosas. Amén, hermanos. Eclesiastés 9:12 dice: porque el hombre tampoco conoce su tiempo, como los peces que son presos en la mala red, y como las aves que se enredan en lazo. Así son enlazados los hijos de los hombres en el tiempo malo, cuando cae de repente sobre ellos. El consejo del Señor ahí es: vean, los tiempos de angustia, en los tiempos de adversidad, en los tiempos de calamidad, que son los que uno tanto teme, no se enrede, no caiga en la red, ¿no? O dígame, cuando uno está pasando una situación económica bien complicada, no se le aparecen por arte de magia negocios raros, chorizos como le llaman aquí, cosas raras, ¿no? ¿Cierto que sí? O cuando uno tiene una crisis matrimonial, no se le aparecen exnovias por ahí, de uno no sabe dónde salen, o mujeres ahí. No se enreden cosas, porque son tiempos muy sensibles donde el enemigo, y cuando hablo del enemigo me refiero a todo lo que ya ustedes saben que yo me refiero como enemigo, ¿no? Satanás, los demonios, este entorno
el viejo hombre, la vieja naturaleza, todo se confabula. ¿Para qué? Para que aprovechando los malos tiempos que estás pasando y la necesidad que tienes, hacerte contraofertas de cosas a las que Dios ya dijo no. Amén, hermanos. No se enrede, dice 2 de Timoteo 2:3, dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Cristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Amén, hermanos, ¿o no? Hay gente que en crisis económica, ¿sabe qué hace? Se llena de préstamos. No se enrede. Se va a enredar más todavía. Se llenan de préstamos que no pueden pagar. Entonces la situación, en vez de mejorar, ¿qué cosa? Se va a empeorar. Entonces, busque al Señor, estése quieto y no se enrede. Amén. Va tomando nota, ¿no? Proverbios 19:11 dice, hermanos, la cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. Vea, hay muchas calamidades que le llegan a uno. Cuando hablo de calamidades me refiero a situaciones adversas, ¿no? No necesariamente tiene que ser un desastre o una enfermedad, la muerte. Porque alguno podría decir, yo por ejemplo le podría preguntar a Carlito, ¿cuál es tu calamidad ahorita? Y él podría decir, pastor, que es que se me dañó el celular. Entonces cualquiera podría decir, esa es su calamidad. Bueno, es la de él, ¿no? Es lo que a él lo agobia y es lo que él temía. Uno le puede preguntar a otra persona, ¿y cuál es tu calamidad? Dice, perdí la casa, pastor. ¡Wow! Eso no se compara con eso. Sí, pero es que la casa es de él, la casa no es de él, entonces lo de él es el celular. ¿Me entiende? Cada uno tiene sus propias, ¿qué? Calamidades. Amén, hermano, ¿o no? Entonces dice ahí, la mayoría, muchas de esas calamidades que a uno le pueden llegar muchas veces son ocasionadas por personas que quieren hacer maldad también. Amén, ¿o no? Pueden haber cosas de esas, ¿no? Entonces vienen personas que o a lo mejor son injustas o no sé, algunas cosas de esas ahí. Entonces cuando dice ahí, y su honra, la honra de la persona es pasar por alto la ofensa, es, no haga nada, esté tranquilo, ¿no? No haga nada. Cuando el Señor dice, ¿mía qué es? Mía la venganza. No trate de cobrar por su propia mano, tranquilo. O sea, recuerden el consejo que daba el Señor allá en Lucas, ¿no? Bendecid a los que os maldicen, orad por los que os calumnian, y al que hiera en una mejilla, ¿qué pasa? Préstele la otra. Ahora, eso tiene su significado, ¿no? O sea, la gente a veces cree que porque uno es cristiano y a uno le pegan aquí, entonces ahora pégame aquí. No, eso tiene su significado, ¿no? Si alguien te pega en una mejilla, acuérdate que pegar en una mejilla en esa época, ¿de acuerdo ahorita? Eso era un insulto, no era como provocar a alguien, ¿no? Entonces, si alguien te quiere provocar, pues ponle en la otra mejilla, es decir, para lo que me vale a mí, ¿no? Y si alguien te pide la túnica, ¿qué cosa? Dale la capa también, es decir, no pierda su paz por cosas materiales. ¿Me entiende? No la pierda. Amén, hermanos. Ahora, no hacer nada no significa que impunidad para la otra persona ni nada, y que no vas a hacer lo que esté a tu alcance para que se haga justicia, pero venganzas, cero, hermanos. Déjele todo al Señor. Isaías 41:13 dice, porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de su mano derecha y te dice, no temas que yo te ayudo. Amén. Entonces, como quien dice, no temas, no se rinda, hermanos. Por más dura que sea la calamidad, la situación, la adversidad, ponga las cosas en las manos de Dios. Amén. Estése quieto, esté en reposo. ¿Cuál es la otra que le dije? No se enrede. No haga nada, tranquilo. O sea, no pretenda cobrar por su propia mano. Y lo otro que le está diciendo ahí es, no se rinda. No se rinda, haga lo que esté a su alcance para salir de ahí. Tome las decisiones que tenga que tomar. Pero ojo vivo con lo que le estoy diciendo, ¿no? Hay muchas cosas en medio, no haga como lo que hizo el salmista ahora, ¿no? Que no es que esté descalificando al salmista, sino que hay que identificar la fuente del temor, ¿no? Le llega su calamidad y entonces él mismo decir, ay, ¿quién me diera alas como de paloma? Me iría lejos de aquí. Posiblemente eso no solucione el asunto, ¿no? Hay que afrontar los problemas, hay cosas que las cuales hay que afrontarlas, ¿no? O sea, uno puede huir de muchas cosas, pero de los problemas, no. ¿Por qué? Porque ¿qué es un problema? ¿Acuerdan de la definición de un problema? ¿Qué es un problema ahorita? Una solución. Un problema es una situación que necesita una solución. Y mientras usted no lo solucione, el problema va a estar ahí. ¿Y cuál es el problema de la mayoría de la gente? Oye, ¿estás volando ahorita? El problema de la mayoría de la gente es que la gente no sabe cuál es su problema. Y entonces, como no saben cuál es su problema, pues no lo van a resolver. Entonces, cuando usted sepa cuál es su problema, usted tiene que ir ¿a dónde?
a la raíz del problema, ¿cierto que sí? Para arrancarlo de raíz, ¿no? Pero a la gente, en vez de ir a la raíz del problema, más bien lo que hacen es dejar que en su corazón se alberguen raíces de ¿qué? De amargura, ¿no? Y eso más bien agrava el problema. Amén, hermanos. Entonces no se rinda, siga haciendo lo que le agrada a Dios, como dice la palabra en Gálatas 6:9, no se cansen de hacer el bien, que a su tiempo segarán, a su tiempo recogerán. En la medida de lo posible, hagan el bien, en la medida de lo posible estén bien los unos con los otros, en la medida de lo posible, ¿no? Amén, hermanos. Aunque, porque hay gente que le llega la adversidad y como eso viene acompañado de lágrimas, las lágrimas es parte de las emociones que el Señor nos ha dado. Pero mire lo que dice el Señor en Salmo 126:5, dice, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Amén. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. ¿Saben qué es una gavilla? Una gavilla es como un manojo de trigo, ¿no? Cuando uno recoge las gavillas de trigo, ¿no? Al final, hermanos, ya para ir cerrando, al final, consejo final, creo que todo lo podemos resumir en este. Salmo 56:2 dice, todo el día mis enemigos me pisotean. Vamos a lo que dice la palabra, ¿no? Todo el día mis enemigos me pisotean, porque muchos son los que pelean contra mí con soberbia. Pero en el día que yo temo, ¿sabe qué voy a hacer? Yo en ti confío. Entonces, confiar en el Señor, sin duda, hermanos, en momentos de temor, en momentos de angustia, no pierda su confianza en el Señor. O sea, no haga como muchos hacen, que cuando les llega la adversidad, lo primero que hacen es apartarse de las cosas de Dios, ¿no? O sea, apartarse de las cosas del Señor. O sea, no es la solución. Más bien confíe en Él. Amén, hermano, ¿o no? Y entonces usted podrá exclamar lo que dijo Job. Ya sabemos que Job le llegó lo que él temía. Perdió su familia, todo lo que ya sabemos, ¿no? Vinieron unos amigos a animarlo y más bien como que lo apedraba más. La mujer, ¿qué le decía? Muérete y reniega de Dios, ¿cierto? Pero él se defendía. ¿Cómo se defendía? Él decía, ¿qué? ¿Y es que acaso yo voy a recibir de Dios solo lo bueno? Dios me da, Dios me quita. Amén. Y entonces al final él, en medio de su confianza que tenía, él podría exclamar esto que nosotros podemos exclamar también. Él decía, yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Amén. Y después de deshecha que está mi piel, en mi carne he de ver al Señor. ¡Wow! Allá tenemos que llegar. Amén, hermanos. Entonces podemos confiar en que Dios, el mismo Dios que levantó a Job, que levantó a Jesús, nos va a levantar. Tranquilo, o sea, acuérdense que hay gente que le teme al fracaso. Ahora, ¿hay que temerle al fracaso o no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dice el público? ¿Deberíamos temerle al fracaso o no? ¿Sí o no? Pues digamos que yo diría que sí. ¿Saben por qué? Porque cuando usted cae y usted se levanta, eso no es un fracaso. ¿Un fracaso qué es? Cuando usted cae y no se levanta, y a eso sí yo le tendría miedo. Porque a caer no. Porque uno puede caer y se levanta. Además, las caídas, los errores, las equivocaciones, los tropiezos deberían ser parte de nuestra enseñanza, nuestra curva de aprendizaje, ¿no? ¿Recuerda que le conté alguna vez lo de Tomás Alva Edison? ¿Se acuerda? Tomás Alva Edison creó que la bombilla, ¿cierto? Y entonces cuando él logró que la bombilla le funcionara, un periodista le dijo, profesor, ¿y usted qué siente de haber fracasado 1000 veces? Y él dijo, es que yo no fracasé. Yo descubrí 1000 formas de no hacerlo. Wow. Entonces, de todas formas aprende, ¿cierto que sí? Entonces, hermanos, acuérdense que las promesas de Dios, el Señor es fiel a su palabra. En 2 Corintios 1:20 dice, porque todas las promesas de Dios son en Él sí. Y en Él amén, amén. Por medio de nosotros para la gloria del Señor. Ahora, ¿esto para quién es? Eso es que las promesas del Señor en Él siempre son sí y amén. ¿Para quiénes? Para sus hijos, pero de sus hijos, para aquellos que teniendo oídos para oír, oyen. Amén. Para los que teniendo oídos para oír, oyen. Ahora, ¿usted no escucha? ¿O usted escucha y no cree? Bueno, entonces recuerde todo lo que leímos ahí, de qué manera va a actuar el Señor, ¿no? ¿Cómo? Me reiré de tu calamidad, me burlaré cuando te llegue lo que temes, llamarás y no atenderé, me buscarás y no me encontrarás, por cuanto despreciaste mi consejo.
Amén, hermanos. Pero si usted es de los que sí atiende la voz del Señor, solamente hay un versículo para ustedes y para mí. 2 amén, está bien, para los dos que dijeron amén. Dice el Señor, mas el que me oyere, dice el Señor, Proverbios 1:33, habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. Sin temor del mal. Ya, suficiente. Para el que no cree, dijo todo, como 20 versículos, pero para el que cree y el que oye nada más, vivirá tranquilo, sin temor. Suficiente, ¿no, María Isabel? Acuérdate que la obediencia abre la llave, es la llave que abre ¿qué cosa? Las bendiciones. Y la desobediencia es la llave que abre las maldiciones. Y no me metamos por ahí porque el tema de las bendiciones y las maldiciones es otra prédica. Pero básicamente, ¿qué son las bendiciones? Fruto de la presencia de Dios. ¿Qué son las maldiciones? Fruto de la ausencia de Dios. ¿De qué le gustaría disfrutar a usted? ¿De las bendiciones o de las maldiciones? De las bendiciones, entonces tiene que obedecer. ¿Y qué es obedecer? Hay una definición de la palabra obedecer, es escuchar con inteligencia. Eso es obedecer. Póngase de pie, hermano, vamos a darle gracias a Dios. Padre, te damos gracias en este día, Señor, gracias por tu palabra, gracias por la oportunidad que hemos tenido de estar hoy aquí, meditando sobre un tema importante que es el saber qué le espera a todo aquel que atentamente escucha tu voz en momentos de adversidad, en momentos de calamidad, o qué le podría esperar a aquellos que escuchando no oyen, o aquellos que escuchando tampoco creen en lo que puede pasar, ¿no? Tú has sido claro en lo que hemos dicho hoy, me reiré de tu calamidad, me burlaré de ti en esos tiempos, y no quiere decir que el Señor se mofe, que haga burla, que haga escarnio, no tiene nada que ver con eso, sino que el Señor dice, está bien, ¿no quieres nada conmigo? Entonces yo me voy a hacer a un ladito, y que te pase lo que te tenga que pasar. Ahora, si después de que te pase lo que te tenga que pasar, tú clamas a mí y me buscas de todo corazón, me encontrarás y yo atenderé tu llamado, ¿no? Por eso, si hubiera alguna persona hoy aquí en este lugar o ahí en el video, donde usted hoy ha entendido eso, y que usted ya se ha examinado y usted sabe cuál es su papel, qué parte, digamos, de qué parte del cuerpo de Cristo usted pertenece. O mejor aún, ¿es usted parte del cuerpo de Cristo? Es una pregunta válida, pero cada uno se examinará, ¿no? Pero si hubiera un caso aquí, hombre o mujer, que hoy ha entendido la importancia, no solamente de escuchar la voz del Señor, sino de atender su consejo, y ya hemos sido advertidos, pero usted hoy entendió que realmente vive una vida apartado de Él y que es más candidato a sufrir las consecuencias de su ausencia en su vida, pues ahí donde está, dígale, ¿no? Señor Jesús, en este día escuché tu palabra, Señor. Y hoy me quedó claro de que no es muy bueno el panorama que realmente le espera a todo aquel que desprecia la sabiduría, que se burla de las cosas de Dios, que no atiende su consejo, ¿no? Y para nada yo quisiera estar en ese lugar, Señor. Hoy entendí la importancia que es de tener el oído atento a lo que tú hablas, Señor, y a las advertencias que tú haces, ¿no? Porque nada de lo que tú haces es por sorpresa, Señor, para castigar a nadie. Tú te tomas el tiempo para advertir, para mostrar las consecuencias, y al final nos deja la libertad de que cada uno tome su decisión. Por eso en este momento yo, arrepentida como nunca antes, decido pedirte perdón, Señor. Clamar por tu preciosa sangre para que me limpie de todo pecado, Señor. Y que tu Santo Espíritu pueda venir a mí y hacer de mí una nueva criatura, Señor. Y que a partir de hoy yo pueda buscarte a través de tu palabra, Señor, para conocerte, amarte, servirte, adorarte, Señor. Y que yo pueda ser candidato, digo candidato porque depende de mi esfuerzo y de la manera en que yo de aquí en adelante construya y fortalezca mi relación contigo, que yo sea candidato a disfrutar de tus bendiciones, Señor. A reposar, a vivir confiado, a no tener ningún tipo de temor, Señor. Sabiendo que tú estás conmigo, Señor. Bendigo yo el momento que decidí venir a este lugar, porque vine sin ti o este video sin ti, pero ahorita te recibo, Señor, como mi único y suficiente Salvador. Te doy gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén.
Damos un aplauso, hermanos. Bien, si usted hizo la oración, felicitarle, recuerden. Siempre lo felicitamos porque cualquiera podría decir que es una decisión fácil, pero no es tan fácil como uno creyera, ¿no? Tal vez hacerla no es tan difícil, pero eso no es lo complicado, ¿no? Lo verdaderamente complicado, lo verdaderamente valorable es que de aquí en adelante usted se pueda mantener y que usted comience a crecer, no solamente en conocimiento, espiritualmente, en convivencia, en vivencia, que sea oidor, pero también hacedor de las cosas que va escuchando, ¿no? Y si nosotros le podemos ayudar en eso, la Iglesia Cristiana de Efesios 4:23, estamos en Cartago, costado norte de las ruinas, centro comercial El Dorado, nos reunimos todos los domingos a partir de las 10 de la mañana. 87725957, mi número, el pastor Ever Molina, 8842-2408, pastor Tibor Mesaros. Y recuerde también que todos los domingos, a partir de las 8 de la noche, estamos en la 105.9 de la FM Radio Urbano. Ahí el programa Sinceridad, de 8 a 9 de la noche. Si usted está en Costa Rica, nos puede escuchar a través de la radio 105.9 de la FM, o si está dentro o fuera del país, a través de urbano106.com, radio en vivo, y ahí puede chatear. Que el Señor los bendiga, un abrazo y nos vemos en una próxima oportunidad.